l'histoire de la folie, naissance de la clinique, les mots et les choses, l'ordre du discours, l'archéologie du savoir, surveiller et punir, et vous êtes en train d'écrire de l'histoire de la sexualité. Ces ouvrages sont pour la plupart connus, certains plus que d'autres. Certains ont suscité des débats parfois passionnés. Mais il me semblerait intéressant que vous puissiez nous dire un peu comment vous avez cheminé à travers une série de problématiques, une série de questions. Pourquoi vous vous êtes intéressé à l'histoire de la psychiatrie, à l'histoire de la médecine, à la prison, maintenant à l'histoire de la sexualité. Pourquoi aujourd'hui vous semblez vous intéresser à l'histoire du droit. Quel était au fond votre itinéraire? Qu'est-ce qui a été le fil conducteur de votre réflexion? S'il est possible de répondre à une telle question. C'est une question difficile que vous me posez. Bon, parce que le fil conducteur, on peut bien le dégager qu'une fois qu'on a été conduit au terme dernier, c'est-à-dire au moment où on va cesser d'écrire. Et puis, comme vous savez, je ne me considère absolument pas ni comme un écrivain, ni comme un prophète. Je travaille. C'est vrai, en grande partie, souvent, au gré de circonstances de sollicitation extérieure, de conjonctures diverses. Et je n'ai pas du tout l'intention de faire la loi. Et il me semble que s'il y a dans ce que je fais une certaine cohérence, elle est peut-être plus liée à une situation qui nous appartient à tous les uns et aux autres, dans laquelle nous sommes tous pris, plus qu'à une, si vous voulez, une intuition fondamentale ou à une pensée systématique. C'est vrai, si vous voulez, me semble, que la philosophie moderne, peut-être depuis le jour où Kant a posé la question Baptiste Aufklärung, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que notre actualité, qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que c'est que notre présent, il me semble que la philosophie a acquis là une dimension que s'est ouverte pour elle une certaine tâche qu'elle avait ignorée, qui n'existait pas pour elle auparavant, et qui est de dire qui nous sommes, de dire qu'est-ce qu'est notre présent, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui. C'est-à-dire une question qui n'aurait pas eu de sens pour Descartes. C'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant, quand il se demande ce que c'est que l'Aufklärung, et c'est une question qui est en un sens la question de Hegel. Qu'est-ce que c'est que le maintenant? C'est la question aussi de Nietzsche. Bon, et je pense que la philosophie, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi celle-là de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et de notre actualité. Et c'est en sens autour de cela que je pose la question, et dans cette mesure, je suis nietzschéen ou hegelien ou kantien par ce côté-là. Bon, comment est-ce que je suis venu alors à poser ce genre-là de questions? Bon, on peut faire deux mots sur... Hay muchos campos disciplinarios en donde se puede encontrar justamente las obras de Foucault, es muy interesante, ¿no? La Facultad de Derecho, en las ciencias políticas, en la de Filosofía y Letras, en arte, ¿no? En sociología, en antropología, o sea, y da cuenta justamente un tanto de cómo se construye justamente esa aportación, ¿no? Como pensador. A partir de eso y de la crítica justamente a la modernidad, a mí me gustaría comenzar a situar a partir del texto de El sujeto y el poder que él escribe en inglés, por cierto, ¿no? En 1982. Es un texto ya avanzado, ¿no? Dentro de su obra. Me gustaría situar una parte para justamente abrir el diálogo en relación justamente a esto de la modernidad, ¿no? Con algunas coordenadas. Das, welches Aufklärung. Fue, por supuesto, en mucho tiempo considerado, como lo es aún, un trabajo relativamente de poca importancia. No puedo negar que lo encuentro muy interesante e inquietante, porque era la primera vez que un filósofo proponía como tarea filosófica investigar no solo el sistema metafísico o los fundamentos del conocimiento científico, sino también un evento histórico reciente, incluso contemporáneo. O en otras palabras, ¿qué somos como Aufklärung, como parte de la Ilustración? Compara esto con la pregunta cartesiana: ¿quién soy yo?
Yo como un sujeto único pero universal y ahistórico. Yo es para Descartes cada uno en cualquier parte y en cualquier momento. Pero Kant pregunta algo más. ¿Qué somos nosotros en un momento muy preciso de la historia? La pregunta de Kant aparece como un análisis a la vez de nosotros y de nuestro presente. Entonces, pareciera justo que situar la pregunta por la modernidad implica justamente ese antecedente, ¿no? Además de un giro que tiene que ver con una preocupación propiamente epistémica sobre el conocimiento, ¿no? Y cuáles son los límites de ese conocimiento y cómo es que se ha venido trazando desde qué coordenadas en la modernidad y que, digamos, cómo se ha manejado eso, ¿no? Entonces, la referencia justamente a Descartes también es cardinal por la construcción de un cierto cogito, ¿no? Y de una manera justamente de entenderlo, y a partir de eso, digamos, proponer otra serie de prácticas que tienen que ver con la ética, por ejemplo, pero no solo, sino con otro de los temas que también más trabajó Foucault, que fue la sexualidad, ¿no? Entonces, tomando esto justamente como referente, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de esta crítica a la modernidad, ¿no? Yo aclaro que no soy experta en Foucault como se ha dicho, pero pues sí, lectora y por supuesto ha sido para mí un referente en mi vida, en mi pensamiento, en mi práctica. Las palabras de Tania, que concuerdan mucho con los minutos de video que acabamos de ver, la cita que hace de Foucault, muestra la pregunta viva de Foucault por un presente, por esto que somos hoy, el lugar de la filosofía hoy. El hecho de que él retome a Kant en ese sesgo de la pregunta de Kant por la modernidad, que era su modernidad, también habla de Foucault como alguien inquieto por su presente, por el hombre contemporáneo, por las prácticas del mundo de hoy. Como él dice en los minutos que vimos, muy breves pero muy sustanciosos, él no se dice el filósofo ni alguien que porte un sistema de pensamiento. Su arqueología, su lectura del mundo no responde a un método fijo, justamente. La arqueología de Foucault mina cualquier idea de sistema, de filosofía cerrada, de esencialismo, porque al historizar él va arruinando toda idea de verdad con mayúscula o verdad trascendente, de tal modo que en ese corte Foucaultiano, ese bisturí, diría yo, que es su arqueología, él también interroga por la filosofía hoy y qué somos hoy, qué buscamos, cómo practicamos nuestra existencia, nuestras vidas, nuestras sexualidades. De la modernidad, sobre todo el sujeto, me parece que es uno de los puntos centrales a criticar por parte del pensamiento de Foucault, y justo, ¿no? Toman como punto de partida Descartes, lo veíamos ahora en el video, pero esta gran influencia que va a tener este cogito hasta Kant, ¿no? Y no solo hasta Kant, ¿no? Sino podríamos decir Kant en la Ilustración, pero yo creo que es toda su influencia llega hasta Husserl y toda una serie de investigaciones que tienen que ver hoy en día todavía con la psicología y el mismo psicoanálisis, ¿no? El gran problema ahí para Foucault es de qué modo podemos seguir hablando de una unidad, si no fija, por lo menos más o menos estable o centro de síntesis, no solo de sensaciones a nivel meramente intuitivo, sino también de procesos de conocimiento, de autoconciencia, ¿no? ¿Hasta dónde podemos seguir hablando de este sujeto que por sí mismo tiene esta capacidad de sintetizar información, resolverla, tomar decisiones autoconscientes aparentemente, ¿no? O responsables y voluntarias, ¿no? Si bien todo esto tiene mucho que ver con los inicios, en sus inicios con Descartes, no obstante, pareciera que es Kant justamente quien va a tratar de
definir, no se trata de un solo sujeto, como lo hubiera querido Descartes, sino son sujetos distintos. Uno es un sujeto que toma decisiones, pero sí, este es un sujeto meramente ético y moral, que nada tiene que ver con el sujeto que puede obtener conocimientos, sintetizarlos y generar verdades. Este es otro sujeto de un corte más bien epistemológico, ¿no? Y habrá otro sujeto de un carácter, bueno, cuyas decisiones puedan tener un carácter más bien estético, ¿no? Entonces ahí lo que empezamos a ver es que ya Kant está mostrando tres diferentes sujetos que, si bien no podríamos decir que son aislados, no se corresponden uno con otro, sí es cierto que tenemos que diferenciar los diferentes ámbitos de validez de cada uno de estos sujetos y de sus conclusiones, ¿no? Bueno, este trabajo que abre Kant, como crítica de Kant y muchos otros modernos, bueno, es el que Foucault va a retomar y bueno, va a tratar de ver aún ahí cuál es la validez de la unidad de cada uno de sus sujetos, ¿no? El sujeto epistemológico, el sujeto ético y el sujeto del juicio estético. Ético, estético, epistemológico. Bueno, lo que está mostrando ahí Foucault, Kant en su antropología, es jugar con los signos, ¿no? Es decir, de qué manera los principios que rigen a la naturaleza están determinados por nuestra fisiología humana, ¿no? Ahí está un punto de aportación para pensar en nuestro presente. Es decir, si a esa forma de actuar pragmática, la posibilidad de encontrar una